Hola, me llamo José, soy psicólogo feminista, experto en abordaje psicológico integral en violencias machistas y te doy la bienvenida a mi canal. Ya sabéis que los domingos en Twitter estoy comentando la docuserie de Rocío Carrasco, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre violencia de género. Durante la semana estoy escribiendo en Instagram sobre todos los comentarios que leo o escucho tanto en medios de comunicación como en las redes sociales, lo cual no deja de ser una fuente inagotable de mitos y bulos. Solo llevamos 4 episodios de Rocío contar la verdad para seguir viva y compruebo con estupor una vez más que se pone en duda el testimonio de las mujeres. Y no me extraña, porque no es porque sea Rocío Carrasco o sea una mujer famosa, sino porque es lo que ocurre siempre que una mujer se atreve a alzar la voz y contar su historia de violencia o interponer una denuncia, sean conocidas o anónimas. En los 13 años que llevo trabajando como psicólogo en el Centro de la Mujer, he podido comprobar cómo recae continuamente sobre ella la sombra de la duda. ¿Será verdad eso que cuenta? ¿No tiene pinta de haber sido maltratada? O en el peor de los casos, cuando se las acusa de que tienen motivaciones ocultas, de que algo van buscando o quieren conseguir. Este tipo de pensamientos pone de relieve que nuestro sistema, tanto a nivel social como judicial, no se suele creer a las víctimas y no se tiene en cuenta lo difícil que resulta dar el paso de contarlo, dar el paso de denunciar. No se piensa que tienen miedo al que dirán, que no dan el paso por su hijo e hija, o incluso por el miedo a qué le va a pasar a él, al agresor. Y resulta tan duro y difícil romper ese silencio y acudir a unas instituciones que no están preparadas para un problema como este, que la mayoría de ellas evitan denunciar a toda costa o lo hacen cuando ya no les queda más remedio. De hecho, según la macroencuesta 2019, solo el 21,7% de las mujeres que han padecido violencia física, sexual, emocional o han sentido miedo de su pareja o expareja ha denunciado, lo que nos deja que el 79,3% de las mujeres víctimas de violencia de género no denunció. Es decir, que estamos ante un delito infradenunciado. Y a pesar de eso, tenemos que escuchar una y otra vez el comentario de mierda, permitidme la expresión, de "es que hay mucha denuncia falsa", cuando la realidad es que son menos del 0,01% según datos del Consejo General del Poder Judicial del año 2020. Así que no solo es que las mujeres que sufren violencia tengan que superar el miedo a la reacción de su agresor a la hora de interponer una denuncia, de su entorno o de la sociedad, sino que a veces se las revictimiza una y otra vez pasando por instituciones donde hay profesionales que carecen de la formación adecuada o que no tienen sensibilidad para trabajar en este tema, sin contar con el hecho de que además tienen miedo a no ser creídas. Y no es de extrañar, porque si contamos con que nuestro sistema judicial es eminentemente patriarcal y falla bastante más en este tipo de delitos que en otros, pues peor se pone. Hay que tener claro que en los juicios por violencia de género la carga de la prueba recae sobre la víctima. Es decir, como la mujer afirma unos hechos determinados, le corresponde a ella probarlos. Pero en este tipo de delitos concurren dos problemas importantes con la prueba testifical. Por un lado, que las agresiones suelen ocurrir siempre en la clandestinidad o no dejan huella, con lo cual es difícil tener pruebas de esa agresión. Y por otro lado, que las víctimas se suelen arrepentir y suelen retirar la denuncia o negarse a declarar. Así que cuando la única prueba que tienes es tu testimonio y encima no lo das, el caso se archiva. Si a esto le sumamos que en nuestro Estado de Derecho existe la presunción de inocencia, que en palabras de Susana Gisbert, fiscal de la Audiencia Provincial de Valencia, recordaría al aforismo que establece que la justicia prefiere a 100 culpables libres que a un inocente preso, peor lo tienen las víctimas. Y lo digo para quien sigue insistiendo en que la ley de violencia de género criminaliza a los hombres. ¡Qué pesada es esa gente! Otro comentario contra la víctima que se suele leer y escuchar es: no hay prueba, es el testimonio de ella contra el de él. Y esto es un error, porque la prueba testifical precisamente nace del interrogatorio que se le hace al presunto agresor y del testimonio que aporta la víctima al declarar. Y sin embargo, es curioso porque todo el mundo obvia o ignora el hecho de que el acusado puede callar, omitir o mentir.
porque tiene ese derecho. Y sin embargo, la víctima está sometida a la obligación de decir la verdad, porque si no sería un delito de falso testimonio. Y es por este motivo precisamente por el que se considera que el testimonio de la víctima es una prueba en sí misma, aunque muchas veces no lo parezca. ¿Por qué digo esto? Porque existe lo que se conoce como principio de libre valoración de la prueba, es decir, que la jueza o el juez tienen la libertad de valorar dicha prueba y dictar sentencia, aunque siempre se espera del tribunal que lo haga, en palabras de la propia fiscal Susana Gisbert, usando su prudente arbitrio y aplicando las reglas de la sana crítica, es decir, que lo valoren, que lo piensen, que lo interpreten, pero cuidadito. Hay que hacerlo bien, no te puedes dejar por tus creencias patriarcales o machistas. Y lo digo porque ese principio de libre valoración de la prueba nos lleva a que en este tipo de delitos, en violencia de género, haya muchísimas más sentencias absolutorias de lo que la gente piensa. Aunque en la calle la gente encima esté diciendo que es que la ley de violencia condena a todos los hombres, siendo mentira. Por no hablar de esa gente que utiliza el lenguaje jurídico a su puñetero antojo y lo usan para decir cosas que no son ciertas, como todo lo que hemos visto a raíz de la docuserie. Así que tenemos que aclarar, por ejemplo, que un caso que esté provisionalmente sobreseído no significa que el presunto agresor sea inocente. Que la denuncia se haya archivado no significa que el presunto agresor sea inocente. Que haya sido declarado absuelto por falta de prueba no significa que el agresor sea inocente. Y ni que decir tiene que tampoco implica, como escucho muchas veces, que la víctima haya denunciado falsamente. Hago un paréntesis aquí para decir que si alguien conoce que existen muchas denuncias falsas, les recuerdo que está en la obligación de denunciar esas supuestas denuncias falsas, porque conocer un delito y no denunciarlo es un delito. Así que cuidadito con lo que vamos diciendo, con los comentarios que soltamos alegremente, sin tener ni pajolera idea, ni formación, ni nada, porque te puedes ver un poquito entre la espada y la pared. Sobre todo cuando los datos sobre esta cuestión son tan aplastantes. Menos del 0,01%, no lo olvidemos. Pero volviendo a la valoración del testimonio de la víctima que hace la jueza o el juez, yo entiendo que no lo hacen por azar, sino que se basan en la jurisprudencia, o deberían, porque de hecho el Tribunal Supremo establece que el testimonio de la víctima constituye por sí solo prueba suficiente siempre que se den tres cuestiones: que exista verosimilitud, es decir, que sea creíble; que haya persistencia de la incriminación, es decir, que no se eche para atrás y que declare; y que no haya intenciones oscuras, móviles, espurios, como resentimiento o venganza. Algo que no suele ocurrir en este tipo de delitos, por mucho que la gente se empeñe, porque las mujeres lo único que quieren es que las dejen en paz. De hecho, muchas se separan pensando que una vez se separen las van a dejar en paz, cosa que no ocurre, porque esto no es una separación normal, es una separación con violencia de género. Y hay que entender que el agresor tiene una dependencia de la víctima que la necesita para sentirse grande, fuerte y poderoso, y no la va a soltar aunque se haya separado, aunque tenga otra pareja y todo lo que queráis. Pero quiero retomar por un momento la cuestión de la verosimilitud. Y es que existe un conflicto entre el derecho y la psicología en esta cuestión. Para las psicólogas y los psicólogos, en este tipo de casos, un discurso desordenado sería un signo de veracidad. Debemos tener en cuenta que una mujer que vive tanta violencia durante tanto tiempo desarrolla un miedo, y ese miedo altera ese discurso. Pero sin embargo, esto choca con el concepto que tiene la justicia, para la cual un discurso desordenado es un signo de poca credibilidad. Y esto es porque está aplicando la misma vara de medir en violencia de género que en otro tipo de delitos, como un robo, por ejemplo. Pero en el caso de las víctimas de un robo, no desarrollan ese miedo extremo, ni les provoca unas secuelas, unas consecuencias, un daño psicológico a lo largo del tiempo, como sí les ocurre a las mujeres que han sufrido violencia machista y a sus hijos e hijas. ¿Qué quiere decir esto? Que para la psicología es verosímil, es creíble que una mujer titubee o no narre correcta y fielmente los hechos, mientras que en un juzgado se verá como un relato no aceptable jurídicamente. Pero insisto, esto es un error, aunque como parece que vamos a tardar bastante tiempo en resolverlo, en que la cosa cambie, ¿qué hacemos?
Pues tenemos que trabajar previamente a la denuncia con la mujer víctima de violencia de género. Y nuestro trabajo va a consistir en ayudarlas a organizar ese relato, a organizar su historia de violencia, para que la cuenten a gusto del sistema judicial. Y lo sórdido de todo esto es que este ha sido el motivo por el cual se le ha criticado a Rocío Carrasco durante estos días. He tenido que escuchar decir a entendidos en esta materia como Kiko Rivera o Antonio Montero, entiéndase la ironía, que Rocío lo tenía muy bien aprendido, que lo decía todo como si fuese un guión. Vamos a ver, cuando han pasado 20 o 25 años, cuando has tenido que hacer terapia psicológica, cuando has tenido que tener varios procedimientos judiciales y conociendo cómo funciona el sistema jurídico español, lo más normal es que los profesionales y las profesionales que están a su alrededor hayan trabajado con ella para que relatara de una forma organizada su historia. Y me paro en explicar esto, pero en realidad me toca soberanamente las narices, porque si tiene un relato organizado, malo, miente. Y si es desorganizado, malo, miente también. ¿Veis que al final la credibilidad de la víctima se basa más en que vivimos en una sociedad patriarcal que históricamente ha acallado, ha criticado, ha ninguneado, ha denigrado, ha ridiculizado y ha negado la voz de las mujeres y lo que contaban? Por defecto no se las cree. Y este es precisamente otro de los motivos por el cual no quieran denunciar. ¿Os imagináis lo que tiene que ser tener miedo a hablar, tener miedo a denunciar, pasar por un periplo que comprende ir a una comisaría y cruzar los dedos para que te toque alguien con formación y sensibilidad a la hora de recogerte la denuncia, por el centro de salud para que te exploren y te hagan un parte de lesiones, aunque el maltrato haya sido psicológico, y por el proceso judicial con todo lo que ello implica? ¿Os lo imagináis? Y lo peor es que cuando pasas por todo eso y ves muchas veces como ante tus narices se te cuestiona o cómo el caso queda archivado y el agresor sale suelto a pesar de todo, se pasa muy mal y a veces se te quitan las ganas hasta de vivir. Y si no, ya se encargan ellos de quitarte la vida, como ocurrió en 2010 con Rafaela Rueda, asesinada en Granada por su expareja 4 días después de que un juez lo dejara en libertad, asegurando que Rafaela había declarado muy fríamente. ¿Ahora qué? ¿Esa familia ahora qué? ¿Ha tenido consecuencia ese juez? Y encima, esta información, este tipo de asesinatos o todos los datos sobre violencia son aprovechados más tarde por la ultraderecha para decir que la ley de violencia de género no ha servido para nada y que hay que quitarla porque esto no sirve. Pero la realidad es que el problema no está en la ley, el problema está en el sistema, en la sociedad patriarcal. Por eso el Estado debería de analizar y de investigar todos esos fallos que tiene el propio sistema a la hora de intervenir en este tipo de casos para que no se vuelvan a producir y además para hacerse cargo del daño causado a las víctimas y a su entorno. Así que tengamos cuidado cuando dudemos alegremente del testimonio de cualquier víctima. Pero por hoy nada más. Si te ha gustado el vídeo o crees que puede resultar interesante, no olvides darle a me gusta y compartirlo. Así me ayuda a seguir creando contenido que pueda resultarte interesante como este vídeo que te he traído hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!